Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Hoy vamos a hacer la reseña de Sombras Urbanas. Pero antes de ver qué nos vamos a encontrar en el libro, vamos a ver cómo es esta edición física. Así que, dentro vídeo. Vamos a ver cómo es la edición física de Sombras Urbanas, un juego editado por No Solo Roll. Es un juego en A5, en tapa dura. Encuadernación está cosida, no sé si se apreciará en el vídeo. Aquí podéis ver la contraportada. Vale vale 25 euros y tiene 275 páginas. Vamos a ver cómo es el interior de Sombras Urbanas. Bien. En cuanto a las páginas, el grosor es el adecuado, es un grosor que está bastante bien. Pero el papel no es el típico satinado que nos encontramos en otros juegos de rol, sino que esto es un folio. Es un folio, no sé si tendrá algún tipo de acabado para que dure más, pero al tocarlo, la textura, el tacto me dice que es un folio. No es para nada negativo, pero bueno, es para comentarlo en el vídeo. En cuanto al tamaño de la letra, es bastante grande, se lee bastante bien. Y bueno, como veis, la maqueta es a una sola columna. Y con la salvedad de que los ejemplos van a venir en un recuadro en un tono de gris más claro. Como veis, aquí estos dos son ejemplos y esto sería el texto del libro normal. Esa es la maqueta que vamos a encontrar en Sombras Urbanas. En cuanto al arte, vamos a encontrar este tipo de ilustraciones, que a mí me gusta bastante, me parece que están bastante bien, presentando cada capítulo. Por ejemplo, esta. Y luego, en los libretos, presentando cada libreto de personaje o cada arquetipo, nos vamos a encontrar otra ilustración presentando a ese tipo de monstruo. Este es el arte os encuentro otra ilustración de Sombras Urbanas. Y poco más que decir sobre la edición física, que bueno, resumiendo, que me parece una edición física de bastante buena calidad. Regresamos y vamos a ver qué contiene Sombras Urbanas. En la portada hace un resumen muy bueno de qué nos vamos a encontrar en este juego. Es un juego de fantasía urbana con tintes políticos y motor de Apocalypse War. Quiere decir que es un Power Byte de Apocalypse. Vamos a ver el índice, lo primero. Un índice que vamos a usar mucho, porque este libro son todo el 99% reglas, o cómo jugar. Ambas cosas, reglas y cómo jugarlo. Y vamos a abrir mucho el índice para consultar a ver dónde está cierta regla o cierto movimiento que queramos recordar. Así que un índice muy importante y muy bien estructurado. Prefacio es la introducción. En el prefacio nos va a contar qué es esto. Bueno, resumiendo, es un Power by the Apocalypse. Lo dice un poco de dónde viene este sistema. Y es un juego que se va a jugar a ver lo que pasa. No se va a tener ningún tipo de final escrito, ni ninguna línea por donde vayan a ir los jugadores. No se tiene. Todo eso nos lo va a explicar a lo largo del libro, de cómo se estructuran las partidas, cómo se generan las partidas, pero aquí nos va avisando de que se juega a ver lo que pasa. Es un juego en el que el máster tiene que tener una gran dote de... no me sale la palabra ahora. Improvisación. Porque aunque sí que puede crear el máster algunas motivaciones para que los jugadores se muevan y reaccionen, es lo único que va a poder crear. Todo lo demás lo van a crear los jugadores en partida. Así que el máster realmente sí que juega a lo que pasa, porque no sabe lo que van a crear los jugadores en partida. Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante en la guía del director de juego. También nos dice en esta introducción dónde se va a basar o dónde debería de basarse. Porque al final puedes jugar donde tú quieras. Pero este juego nos dice que vamos a jugar en una ciudad oscura llena de monstruos, de seres sobrenaturales. Y que van a pasar muchas cosas según lo que creen los jugadores. Y bueno, eso es lo que nos dice en esta introducción. Las bases. En este capítulo nos va a contar el núcleo del sistema. Bien, el sistema se basa en
en movimientos, que ahora veremos qué son, que son las acciones que pueden hacer los jugadores. Cuando se activa un movimiento, pues el jugador tira. Aquí el único que tira es el jugador. El jugador tira y la tirada siempre va a ser 2 dados de 6 caras. Le vas a sumar tu atributo o tu facción, que ahora veremos qué es también eso. Y si sacas 10 o más tienes un éxito bueno. Si sacas de 7 a 9 tienes un éxito pero con alguna consecuencia. Si sacas menos de 7 te van a pasar consecuencias. Es un juego en que cada vez que un jugador activa un movimiento va a pasar algo. Puede pasar muy bueno, o bueno pero con alguna consecuencia, o muy malo. Eso en cuanto al sistema a la base del sistema, que es lo que nos viene aquí explicado. Bueno, vienen más cosas, pero bueno, yo he hecho un resumen. Aquí también nos dice la ciudad, que podemos elegir una ciudad ficticia o una real o una mezcla de ambas. Nos da varias ideas. Bueno, aquí también nos habla de la tarjeta X, por si algún jugador pues no le gusta algún tema que esté saliendo en la partida, pues bueno, saca la tarjeta X y eso es entendido por toda la mesa como que hay que cambiar de tema o cortarlo. Los personajes. En este capítulo nos va a explicar cómo crear personajes. ¿Vale? No lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer con una hoja de personaje que va a ser más, creo que más visual. Así que lo voy a pasar por el momento. Así que bueno, esto lo voy a pasar por el momento. Aunque, antes de pasarlo, que se me olvida, nos explica, aparte de cómo crear un personaje, nos explica las partes de la ficha. Lo primero que nos explica son las características. Hemos dicho antes que tirábamos 2 dados de 6 caras y le sumamos una característica. Aquí son 4. Sangre, que es para todo lo relacionado con el atletismo, la fuerza. Corazón, para todo lo que esté relacionado con tu carisma. Mente, todo lo que esté relacionado con tu inteligencia, observación. El espíritu, todo lo que esté relacionado con la voluntad. Luego tenemos puntuaciones de facción. Hay ciertos movimientos, que ahora explicaré qué son los movimientos, que en vez de sumar tu característica vas a sumar tu puntuación de facción. Bueno, y aquí lo que nos explica es las 4 facciones que hay, pues para ¿qué son? Pues mortalidad son todo lo que tenga que ver con seres humanos. Noche, aquí entran hombres lobo, vampiros y espectros. Poder, que son seres humanos con poderes mágicos, que son el oráculo y el mago. Y el velo, que son seres son seres de otro mundo, que son el hada y el corrompido. Bueno, aquí también nos dice preguntas introductorias, que eso ya digo, lo veremos con una ficha de personaje. Mejor que aquí, porque si no va a ser más lío, y aquí lo vamos a ver más, en la ficha de personaje lo vamos a ver más en detalle. Y aquí ya nos empieza a hablar de las deudas, que luego hablaré con ellas, con los movimientos de deudas, hablaré de ellas porque es una de las bases del sistema, las deudas. Bueno, y ya lo voy diciendo aquí, durante todo el libro vamos a tener estos recuadros, que son en un tono gris más oscuro, los cuales son ejemplos. Es un libro lleno de ejemplos. Todo lo que explica pone un ejemplo práctico de partida. Para mí es lo mejor del libro, es el motivo por el cual me he decidido a jugarlo, a dirigirlo, porque si no tuviese estos ejemplos, para mí sería un juego impracticable. No sabría cómo llevarlo a cabo. Es lo malo de los Power by the Apocalypse, por lo menos desde mi punto de vista. O por lo menos, sí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, el llevarlos a cabo. Porque la forma que tiene de explicar cómo se juega es muy diferente a los juegos clásicos, y por lo menos a mí me cuesta. Entonces, sin estos ejemplos, ya digo que el juego sería impracticable desde mi punto de vista. Los movimientos. Lo primero es, lo que nos va a contar es qué son y cómo se funcionan los movimientos. Vale. Los movimientos, resumiendo, son todas las situaciones que se dan en cualquier juego de rol clásico: atacar, huir, interactuar, convencer. Por aquí lo dan un nombre y lo estructuran. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Luego los movimientos los diferencian en diferentes bloques. Movimientos básicos. Estos
movimientos básicos los tienen todos los jugadores. Y vamos a ver uno de ellos, el más básico de todos, o uno de ellos. Lanzar un ataque. Esto es atacar a alguien. Vale, pues aquí te dice, os voy a decir cómo funciona un movimiento, cómo están estructurados los movimientos de todo el juego para no repasarlos uno a uno porque no tiene sentido hacer esto. Vale. Lanzar un ataque. Esto es atacar. Bueno, aquí te dice que cuando lances un ataque a alguien, es decir, cuando cualquier jugador indique de cualquier manera, con cualquier sinónimo, que quiere agredir a alguien, hacerle daño, activa este movimiento, lanzar un ataque. Entonces, lo que hace es tirar 2 dados de 6 y le suma lo que tenga en sangre. Y luego eliges una opción. Le haces daño, le haces un daño terrible o le quitas algo. Aparte del daño que inflinja el arma con el que estés golpeando, que eso luego lo veremos. Pero bien, eso es con 10 o más. Si sacas 7 o 9, también eliges una de estas opciones. Tu oponente te hace daño a ti o quedas en mala posición. Y ahora viene explicado este movimiento. Explicado qué significa hacer un daño terrible, qué significa que le quitas algo a alguien, te explica qué es que tu oponente te hace daño a ti y que te quedas en mala posición. Te lo va explicando todo con ejemplos. Con muchos ejemplos. Que es importantísimo, es que casi es mejor leerse el ejemplo que la descripción del movimiento. Vas a aprender mucho más con el ejemplo que con el movimiento. Ya os lo digo yo, o por lo menos a mí es lo que me pasa. Y así van a ser los movimientos básicos. Que leo los movimientos básicos que hay en este juego. Bueno, lanzar un ataque, escapar de una situación, que es huir, convencer a un personaje no jugador, sin mentir, ojo, sin mentir, calar a alguien, que es descubrir sus motivaciones, confundir, distraer y engañar. Si queremos engañar tenemos que usar este movimiento. Mantener la calma es reaccionar ante una situación de estrés. Liberar tu poder. Esto engloba cualquier poder sobrenatural que pueda tener tu personaje y que no tenga un movimiento específico. Por ejemplo, un vampiro escalar paredes. Pues si no hay un movimiento específico de escalar paredes del vampiro, pues sería liberar tu poder. Echarle una mano a alguien o fastidiarle. Esto es darle un modificador o un penalizador. Esos serían los movimientos básicos. Luego tenemos los movimientos de facción. ¿Vale? Porque en estos movimientos básicos lo que vamos a usar son las características de sangre, corazón, mente y espíritu. Eso es lo que vamos a sumar a la tirada. Pero luego tenemos los movimientos de facción. En estos movimientos de facción lo que vamos a sumar es la facción. También tendremos una puntuación de facción y es lo que vamos a sumar en estos movimientos de facción. Que son 3. Que es echarse a la calle, que es buscar a algún personaje no jugador para que te ayude, ponerle cara a un nombre, que es buscar información sobre un personaje, que conozcamos su nombre, y el último es investigar un lugar poderoso, es investigar una localización de algún monstruo, para conseguir información o buscar algún tipo de pista. Esos son los 3 movimientos de facción. ¿Cómo funcionan? Pues aquí sumaremos la facción a la que pertenezca ese personaje o ese lugar, así de simple. Y luego tenemos los movimientos de deuda. La deuda en este juego es súper importante. Es el motor que va a hacer que funcione. De hecho, en la creación de personaje vamos a generar ya deudas. Las deudas son... Aquí lo han llamado deudas, pero a mí me gusta más, o me gustaría llamarlo más, favores. Yo le he hecho un favor a alguien y esa persona me debe un favor a mí porque yo le he ayudado en algo. O yo le debo un favor a esa persona porque esa persona antes me ha ayudado a mí de cualquier manera. Y es el motor. Es decir, yo te pido a ti ayuda, vale, pero para que esa persona me dé a mí ayuda, o le tengo que hacer un favor en ese momento, o se guarda una deuda. Y las deudas, aquí, es la palabra de una persona. Aunque hay un movimiento de negarte a pagar una deuda, pero las consecuencias pueden ser mucho peores. Así que negarte a pagar una deuda
para hacerlo, para que un jugador diga, no quiero pagarte la deuda que te debo, tiene que pensárselo bien porque las consecuencias pueden ser mucho peores que pagársela. Y es uno de los motores del juego porque tanto los jugadores como los PNJs, que se van a crear un montón en esta partida, van a estar todo el rato pidiendo deudas. Oye, tú me debes a mí una porque yo te ayudé a escapar de esos vampiros. Pues ahora me la vas a pagar. Me vas a tener que ayudar con este objetivo que tengo. O al revés. Ah, hoy que quieres esta información, genial, me debes una. Y en el momento más inoportuno, esa persona a la cual tú le debes un favor te va a decir, oye, sé que estás hablando con esta persona. Pues vas a aprovechar y la vas a robar, por ejemplo. Entonces, es cómo se deberían, o como yo entiendo, que se deberían usar las deudas para enroscar la situación y la partida para los jugadores. Bueno, pues esos son los movimientos de deuda. También tenemos, que estará por aquí, creo que está en la página 97, es el movimiento de inicio de sesión. A ver si lo voy a encontrar. Creo que es el movimiento de inicio de sesión. Este es. Es un movimiento que se hace cuando se inicia sesión. Aquí no lo dice específicamente, pero leyendo el libro entiendo que no es que cada vez que inicies una sesión. O sea, si tu partida dura 4 sesiones, no lo deberías hacer cada vez que inicies esa sesión. Sino que aquí por lo que yo entiendo, se debería de usar cada vez que empieces una nueva aventura, por decirlo de alguna manera. Cuando se acabe un ciclo de esa aventura, o solucionen el problema que estén solucionando, pues empezaría una nueva sesión y aquí harías este inicio de sesión. O por lo menos yo lo entiendo así. Cada uno lo puede entender de diferentes maneras. Es una de las cosas buenas y malas de estos juegos, Power White. Por lo menos me ha pasado en todos. Que la interpretación del juego puede ser diferente de una persona a otra, por la forma que tiene de explicarlo. Puede ser bueno porque te deja la libertad de que tú lo interpretes como tú quieras, pero el no ser tan concreto pues puede causar dudas en ciertas mecánicas que puede complicar un poco el entendimiento de estos libros. Por lo menos a mí me ha pasado. Este inicio de sesión lo que te hace es que los jugadores digan en qué personaje jugador menos confían, el motivo, y digan un rumor de una facción. Así de simple. Es este movimiento de sesión. Y luego, bueno, también tiene un movimiento de final de sesión, que es igual. Lo entiendo igual que el inicio de sesión. Es cuando acabe una aventura. Los arquetipos. Vale. Aquí nos van a decir los diferentes arquetipos que pueden coger los jugadores y las facciones a las que pertenecen. Vale, aquí ya nos da un resumen, nos dice cuáles son, voy a decirlos. Está la mortalidad, y dentro de la mortalidad podemos elegir el cazador, es un mortal que caza monstruos, despertado, es un humano que sabe que existen los seres sobrenaturales, y el veterano, un humano que se parece un poco al despertado, pero bueno, es una vieja gloria, es alguien mayor, bueno, que ha podido ser un cazador, o un despertado, o algo así. Luego está la noche, que está el espectro, son los fantasmas, los hombres lobo y los vampiros. Dentro de poder tenemos al mago y al oráculo, que es un vidente. También tenemos el velo, que son seres de otros planos, que tenemos el corrompido, que es un humano que ha sido corrompido por un demonio y le tiene que obedecer, y el hada. Si veis aquí, nos dicen qué características son las que tienen más altas y las características más bajas. Nos da una base de cómo crear el personaje, a la hora de crear el personaje, qué es lo que tenemos que tener alto y qué es lo que tenemos que tener bajo. Para que, bueno, es lo que va a ir mejor para este tipo de arquetipo. Bien. Vamos a hacer una creación de personaje, porque he dicho antes que venía explicado, pero que se iba a ver mejor aquí. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, el primero, que es el cazador. Vale, lo primero es que aquí tenemos un libreto. No va a ser este mismo libreto que la ficha de personaje. De hecho, en el libro físico no te vienen las fichas de personaje. Las fichas de personaje te las tienes que descargar de la página de No Solo Rol. No va a ser muy parecido a lo que tenemos aquí, pero
pero menos ampliado. Aquí está mucho más ampliado la información que vamos a encontrar en la ficha de personaje. Para crear una ficha de personaje recomiendo ambas cosas. Este libreto que viene en el libro básico y la ficha de personaje donde vamos a ir rellenando los numeritos. Ambas cosas yo creo que son muy necesarias. Bien, el cazador nos viene un pequeño texto de ambientación. Luego nos viene el nombre, elige uno. Bueno, si queremos poner otro, pues lo ponemos, si no aquí nos viene un nombre. Luego aspecto. Nos dice que elijamos tantos como correspondan. Aquí nos dan unos cuantos, pero nosotros podemos crear los que queramos. Comportamiento. Elige uno. Pues aquí eliges uno. Puedes poner otros, pero bueno, yo aquí en comportamiento sí que elegiría uno de estos por lo menos. Bueno, hay que elegir uno, así que sí, eliges uno de estos. Características iniciales, que son sangre, corazón, mente y espíritu. Aquí ya nos da el valor con el que empezamos. Y nos dice que sumemos 1 a una de ellas. Ya está. Si vamos para atrás, veríamos cuál es la característica que tienen que tener más altas los cazadores. Pues yo aconsejo sumárselo. Yo creo que aquí se sumaría a sangre. Aquí tenemos, también nos da las facciones iniciales y su valor. Y también tenemos que sumarle una de ellas. Aquí ya sí que no nos dan ningún tipo de recomendación. Podemos poner lo que queramos. Y luego tenemos estas preguntas introductorias. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas a esa ciudad? ¿Cómo te convertiste en cazador? Tu presa. ¿Qué es lo que cazas? Todo esto, según lo vas respondiendo, vas a ir creando tu trasfondo. En la creación de personaje no se debería hacer cada uno en su casa. Debería hacer una sesión 0 con todos los jugadores creando sus personajes a la vez. Y el máster haciendo estas preguntas introductorias. Y muchas más que le van a tener que surgir. Porque de esta creación de personaje, de esta creación de trasfondo de los personajes, el máster tiene que coger ideas, problemas, PNJs, darles nombre y almacenarlo todo en una libreta. O si lo almacena en su cabeza, pues es que es un tío muy listo. Pero ir almacenándolo. Todo esto, toda esta información para luego sacarla en partida. Como veremos luego en la guía del máster, que es como lo explica. Luego tenemos el equipo. Aquí nos dice con qué equipo vamos a empezar. Aquí en este juego no hay dinero. Ni una lista de equipo. Bueno, sí que la hay, pero no para comprar. Este es el equipo inicial. Si tú quieres conseguir algo, tendrás que conseguirlo en el juego. Y el máster, pues ya veremos cómo lo hace. Luego, armas personalizadas. Pues aquí tienes armas. Aquí pone que puedes elegir 3 armas personalizadas. Y que cada arma va a tener 2 descriptores. En el libro básico, luego en el siguiente capítulo creo que es, nos explica qué significa cada uno de estos descriptores. Pues bueno, este arquetipo tiene muchas armas. Hay otros que he visto que tienen menos armas, porque como al ser un cazador, pues tiene más afín a las armas. Deudas. Aquí nos dice que tenemos que cómo poner las deudas, que me estaba liando, ¿vale? Cada arquetipo es diferente, o sea, cada creación de personaje de cada arquetipo es diferente. La estructura es la misma, pero la forma de hacerlo es diferente. Aquí lo que nos va a dar es diferentes ideas específicas de ese arquetipo para ir creando un personaje chulo. Pues aquí tenemos cómo crear deudas. Tanto deudas que nos deban a nosotros, como deudas que debemos nosotros a terceras personas. Y luego tenemos los movimientos específicos de cada arquetipo. Tenemos los básicos, los de facción, los de deuda, que son comunes para todos los arquetipos, y luego los movimientos específicos de cada arquetipo. Aquí nos dice que elijamos 3. Pues debemos elegir 3 de los que hay aquí. Luego, cada arquetipo tiene unos movimientos dramáticos. Tenemos un movimiento de corrupción. La corrupción es que cada vez que cojamos corrupción nos vamos a ir convirtiendo más en monstruos, y puedes perder el personaje por diferentes formas, porque mueras de daño o porque te vuelvas totalmente corrupto y pierdas el personaje. Luego también tenemos un movimiento de intimidad,
que es cuando compartas a alguien con algo un momento de intimidad, va a ocurrir algo, y un movimiento final, que es cuando tu personaje muera, o pierdas, o retires el personaje, que lo llaman retirarse. Y luego nos viene cuáles son los avances de este arquetipo. Avances normales, avances de corrupción, movimientos de corrupción. ¿Vale? Estos avances son subidas de nivel. Luego explicaré cómo funciona la subida de nivel. Luego tenemos un apartado de interpretar al cazador. Nos va a dar unas pautas de cómo son los cazadores, por si no lo sabemos. Porque una de las cosas que no tienen los Power Byte Apocalypse es ambientación. No la tienen. Dan por hecho que los jugadores y el director conocen la ambientación o van a crear una ambientación de cero. Bueno, pero por si acaso el que juega no sabe qué es un cazador o cómo son los típicos cazadores, aquí nos ponen una pequeña idea para que podamos empezar. Y bueno, también tenemos unas notas sobre tus movimientos que los explican. Y inspiraciones para el cazador. Libros, series, músicas, películas que nos van a servir para ambientarnos. Y así con todos los arquetipos. Que hay, creo que conté que había 12 o 10. No me acuerdo bien ya. A ver. 10 libretos. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. A ver, no me quiero pasar. Creo que el oráculo es el último. Ah, no. Eso era el poder. El hada y las calles. Vale. En este capítulo nos van a enseñar el combate. Cómo se combate en Sombras Urbanas. Que va a haber bastante combate. Lo primero, el daño. Como veis aquí en pantalla, todos los jugadores van a tener en su ficha esta. Todos van a tener el mismo daño. O la misma resistencia al daño. Tenemos una casilla para leve, 2 para grave y 2 para crítico. Cuando nos hagan daño, nos van a hacer 1, 2, 3, 4 de daño. 4 es una barbaridad. Tendremos que ir tachando casillas según el daño que nos hagan. ¿Que nos hacen un punto de daño? Pues tachamos leve. Y ponemos una consecuencia leve. Ahora aquí nos va a venir ejemplos. ¿Que nos hacen 2 de daño? Pues marcamos leve y una de grave. Y nos ponemos una consecuencia grave. También tenemos este valor de armadura, que lo que va a hacer es absorber daño. ¿Que nos hace 1 de daño y tenemos armadura 1? Pues absorbe ese daño, no nos hacen nada. Bueno, aquí sí nos explica qué es un daño leve, un daño grave, un daño crítico, cómo funciona, cómo se hacen los daños, ejemplos y más ejemplos, algo importantísimo y muy bien hecho en este juego. Curación del daño. Un daño leve se cura descansando, pero un daño grave y crítico necesitaremos ayuda de terceros. No nos dice con cuánto nos vamos a curar de daño y tal y cual. Todo eso lo va a dejar en manos del director de juego. Nos dice más o menos cómo hacerlo, pero no nos da unas reglas específicas. Aquí nos dice cómo funciona el daño aturdidor y secuelas. Las secuelas es una regla en la cual cuando nosotros recibamos daño podemos decidir entre que nos hagan el daño o coger una secuela y el daño que no nos afecte. Por ejemplo, imaginémonos que nos hacen 4 de daño. Y tenemos, y estamos limpios. Vale, nos cogeríamos y tacharíamos una de leve, 2 de grave y una de crítico. O sea, nos dejarían muy, muy tocados. Vale, podemos decidir, vale, pues cojo una secuela. Y el daño no me hacen daño. Esas secuelas son 4. Destrozado, descorazonado, deshecho y quebrado. Cuando coges una de esas secuelas, tienes un penalizador de -1 a una característica correspondiente, la que tú elijas. Las secuelas solo se pueden elegir una vez. Y te la quedas ahí. Tú solo puedes coger una vez destrozado. Y vas a estar destrozado toda la partida hasta que consigas quitarte esa secuela. ¿Cómo que se quitan las secuelas? Con avances. Que ahora explicaré qué es el próximo capítulo. Es la única manera de quitar secuelas. Aquí nos explican cómo funcionan las armaduras, armas y las etiquetas de las armas. Que aquí he dicho que es lo que hace, por ejemplo, fuego o escabrosa. Y luego nos dan armas de ejemplo. Cuánto daño hacen. Y con qué etiquetas, que no me salía el nombre, vienen. Por ejemplo, una 9 mm pues hace 2 de daño y tiene las etiquetas cerca y ruidosa. Ya veríamos qué hace. Y también aquí nos enseñan a manejar grupos. Tanto al máster
como los jugadores, con sus movimientos. Los grupos los clasifica según el tamaño y según se enfrenten un grupo contra otro, pues sufrirá más daño o menos daño. Aquí se usan los grupos en combate, ¿vale? No nos enseña a usar los grupos de otra manera diferente. El juego a largo plazo. Aquí lo que nos enseña es, o nos dice cómo subir de nivel. Los avances, que es como llaman aquí, vamos a decir, los PX. Vale. Voy a pasarme aquí. Vale. Para subir de nivel tenemos que marcarnos facción. Nosotros tenemos 4 valores de facción, que son mortalidad, noche, velo y poder. Y cada vez que hagamos uno de estos movimientos, que es hacer un movimiento de facción, desencadenar un movimiento de intimidad, cobrarte una deuda, pagar una deuda, o hacer un movimiento que te diga que te marques facción, nos marcamos facción. Es decir, yo hago un movimiento de calar a alguien con la facción de noche, automáticamente me marco noche. En la ficha vamos a tener unas casillitas para marcar. Vale. Entonces, cuando consiga marcarme las 4 facciones, consigo un avance y me borro y a empezar de cero. Con ese avance puedo seleccionar algo, que es lo que nos va a venir aquí explicado, que es lo que hemos visto antes en la ficha, los diferentes avances que tiene cada arquetipo. Bueno, pues eso es marcarse facción. Cada vez que hagamos uno de estos movimientos, nos marcaremos facción con la facción que estemos usando ese movimiento. No te puedes marcar, hasta que no limpies las 4 facciones, no te puedes marcar 3 veces noche. Debes marcarte una vez noche, una vez mortalidad, una vez velo y una vez poder. Y cuando tengas las 4 marcadas, consigues un avance y reseteas. Y aquí nos va a explicar los avances. Pues puedes mejorar una característica, puedes coger un nuevo movimiento, puedes cambiar de facción. Hay un montón de avances. Según los arquetipos tenemos avances exclusivos y aquí nos explican todos los avances con ejemplos. ¿Vale? Está muy explicado aquí los avances para si surge algún tipo de duda. Es un capítulo largo este de los avances. Maestro de ceremonia. Bueno, pues de aquí al final del libro, aunque lo divide en diferentes capítulos, es la guía del director de juego. Bueno, pues si veis, desde la 226 a la 380. Es decir, más de 100 páginas, 150 páginas más o menos, para el director de juego para cómo dirigir sombras urbanas. Es una guía que es bastante necesaria leer varias veces, salvo que seas un crack en esto de los Power Byte Apocalypse, que no es mi caso, para entender cómo dirigirlo. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es técnicas para dirigir. Casi todas es para exclusivamente este juego. Hay algunas que sí que lo podrías sacar para otros juegos, pero casi todas son para sombras urbanas. ¿Vale? Nos dice, por ejemplo, los objetivos del juego, que es politizar la ciudad, sumir en la tiniebla, mantener las vidas de los personajes fuera de su control, es decir, meterles en jaleo, jugar a descubrir lo que pasa. Pero todo esto nos lo van explicando. ¿Vale? Pues los principios básicos, lo que he dicho aquí, nos lo estructura primero, nos hace un pequeño resumen y luego nos lo explica. Algunas veces con ejemplos. Aquí hay menos ejemplos que en los movimientos, en la ficha de personaje, los avances. ¿Vale? No voy a ponerme a explicar esto porque haría el vídeo larguísimo. Solo digo que es una guía de director de juego, como he dicho antes, muy necesaria de leer y muy bien explicada. O sea, te lo vas a tener que leer varias veces, o por lo menos yo me lo he tenido que leer varias veces, para medio entenderlo, o para medio saber qué es lo que tengo que hacer como director de juego, pero no se hace aburrido de leer, ¿vale? Es bastante ameno de leer, tanto esta guía como todo el juego, teniendo en cuenta que es el único libro de reglas, junto con Savage Worlds, que creo que me he leído más de una vez y me gusta leerlo. Normalmente cuando es un libro solo de reglas, no me los leo. Me lo leo una vez y a lo mejor si no me ha gustado, no me lo vuelvo a leer nunca. Pero este libro sí que me ha gustado de leerlo. De hecho lo he leído varias veces y bueno, todavía no lo domino mucho. Bueno, pues aquí nos va poniendo consejos y reglas que debes de seguir para que las partidas fluyan. También nos explican nuestros movimientos. Bueno, nuestros movimientos. El movimiento del máster.
Movimientos del máster son cosas que suelen pasar en los juegos, en cualquier juego, pero estructurado. Pasa igual que con los movimientos de los jugadores. Los jugadores en cualquier juego de rol pues pueden atacar, golpear, huir, convencer a alguien. Pues aquí igual. El máster tiene las cosas que hacen en otros juegos de rol, pues aquí lo llaman los movimientos del máster y son cosas que vas a hacer. Lo que pasa aquí te lo va a explicar, te lo va a estructurar. No vas a tirar porque tú no tiras, pero sí te va a decir cómo aplicarlo en partida. Y los movimientos tienen niveles. Van desde movimientos suavísimos hasta movimientos durísimos. Aquí nos pone varios ejemplos. Desde que el movimiento suavísimo podría ser, oye, es que tu mentor tiene un antiguo conflicto con un peligroso adversario, y puedes ir pasando a niveles hasta el movimiento más duro, que es que han matado a mi mentor. Pues aquí nos va a explicar cómo adaptar el nivel de los movimientos según lo que quieras conseguir. Pueden ser suaves, que des indicios de lo que puede pasar si los jugadores no hacen nada, o movimientos duros, que es, vale, puff, te has dormido los laureles, pues paf, han muerto, por ejemplo, o te están atacando. ¿Ves? Aquí sí que empieza a haber ejemplos de los movimientos. Y luego, pues, nos dice cuándo hacer un movimiento. Los movimientos básicos del maestro de ceremonia no son iguales que los de los jugadores. No te dice que tires y qué consecuencias pasan, si aciertas o si no aciertas. Sino, pues es, avisa a alguien del peligro que se cierne, activa las desventajas de sus cosas. Nos dan ideas, son ideas de cómo motivar a los jugadores para que jueguen, para que se muevan, para que se activen. ¿Vale? Todos estos que están aquí estructurados nos los van a ir explicando con ejemplos prácticos de partida. Esto es lo que está muy bien de este juego, los ejemplos, no me voy a acabar de decirlo. Luego también tenemos movimientos de facción, que según con la facción con la que estén interactuando en ese momento los jugadores, pues podrás hacer unos movimientos específicos para esa facción. O esa facción reacciona de diferente manera que a otra. Pero también nos lo explican con ejemplos. Digo, este juego no me voy a cansar nunca de decirlo y me repito mucho. Los ejemplos es una parte fundamental de este libro. Luego, movimientos de ciudad. Esto yo lo llamaría como, por ejemplo, en hitos o en Fate, aspectos. Puedes poner a la ciudad diferentes aspectos y tú los apuntas y cuando consideres, pues entren en juego. Y luego movimientos enredados, encadenados, que puedes encadenar diferentes movimientos. Esta regla ya es una regla avanzada. Yo la llamaría avanzada. Yo no me atrevería a hacerlo. Y bueno, luego tenemos un ejemplo de inicio de sesión. Aquí nos dice nos explica cómo manejar jugador contra jugador. Es pues el que sea el activo sería el que lanzaría activaría el movimiento y lanzaría los dados. Y un ejemplo. Luego, cómo utilizar personajes no jugadores. Resumiendo, pones un nombre, elígeles una facción, dales una motivación. Y ya está. Y luego, según que tú crees que sea más importante o menos importante, más duro o menos duro, dale más vida, o sea, más puntos de daño o menos. Bueno, ¿veis? Este capítulo es muy largo. Detrás de los arquetipos, esta parte está bastante bien porque nos dice cuando alguien se elige un cazador o pones un PNJ cazador, qué es lo que le debería de motivar. Luego cada personaje jugador pues tiene unas motivaciones, una forma de jugar diferente. Pero bueno, aquí te nos pone unas ideas básicas para motivar a un cazador, sea PJ o PNJ, de todos los arquetipos que hay en el juego. Bueno, luego, contenido peligroso, pues aquí nos dicen pues cómo manejar la política, el tono, los temas para adultos, que puedan salir en este tipo de ambientación porque realmente lo pide. Pero bueno, siempre se puede vetar algún tipo de tema. Y luego, cuando no estés ocupado, que es difícil, pues pregunta, anótalo todo, haz mapas, enseña fotos, lo típico de cualquier máster en cualquier juego de rol. La primera sesión. Esto sigue siendo... para mí sigue siendo la guía del director de juego. Y aquí lo que nos enseña es a recoger la información
que los jugadores van a ir soltando. Es decir, cuando digan que conocen a un personaje jugador, pues tú tienes que preguntarle cómo se llama, de qué facción es, y preguntas que te surjan según lo que esté contando el jugador. Todo eso anótalo, porque seguramente te va a hacer falta para sacarlo en partida. Bueno, aquí lo que nos enseña es cómo hacer eso. Para hacer preguntas. ¿Qué preguntas debes hacer? ¿Cuándo debes hacerlas? ¿Cómo debes hacerlas? ¿Qué tipo de preguntas? Pues todo esto nos lo va a ir explicando. Es una parte importante del juego. Que el máster recoge información que vayan soltando los jugadores, porque el máster no crea nada. No crea nada, es lo que tiene que improvisar mucho, y cuanto más información tenga, mejor va a salir esa improvisación. Y tenemos un ejemplo largo de partida, ¿vale? Yo creo que tiene 10 páginas, este ejemplo de una partida de Sombras Urbanas. La tormenta. Otras de las bases del juego. Esto es para el máster, aquí los jugadores no hacen nada. Bueno, sí, le han dado las ideas al máster, que no es poco. Bien, con toda esa información que tienes, debes de crear peligros. Que los peligros, pues, son cosas que van a pasar, que van a meter a los personajes en problemas, y que si los personajes jugadores no hacen nada, el peligro va a explotar y va a pasar esa consecuencia. Aquí nos estructuran los peligros en 5. Red de revolución, maniobra política, pasión, ritual y territorio. Y ahora nos los explican cada uno de ellos con subtipos de peligros y los movimientos de esos peligros. Estos movimientos, como los otros, también son un poquito... No hace falta tirar. Simplemente son para decir qué es lo que pasa si este peligro ocurre. Bueno, pues aquí lo que nos explican los diferentes tipos, los peligros más habituales de este tipo de ambientación, subtipos de peligros, y nosotros con esa información tenemos que crear el peligro. Nos vienen varios ejemplos ahora, después de que los explique. Bueno, aquí cómo hacer los movimientos de peligro. Y bien, un peligro, a ver si aparece aquí la estructura básica, no la vamos a encontrar, no viene aquí, viene en la ficha de personaje, perdón, en una... Mira, por aquí, vamos a coger este ejemplo. Vale, un peligro tiene un nombre, porque tú deberías de crear más de un peligro, ¿vale? Algunos que se relacionen y otros que no tengan nada que ver. Sería lo suyo. Pero bueno, luego ya cada uno pues que crea los que pueda. Dependes mucho aquí de la información que te den los jugadores. Vale. Tenemos un título, que es el lío de líneas. Luego tenemos que poner el tipo. Pues este es un peligro de territorio de subtipo erupción. Luego el impulso es lo que motiva a este problema, es quemar o consumir. Aquí ponemos el elenco de personajes que van a participar en este peligro y una descripción, un resumen de qué es lo que sucede. Y luego tenemos el reloj de la cuenta atrás. Reloj abstracto. 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Esto significa que el peligro va a ir avanzando independientemente de lo que hagan los jugadores. Si los jugadores no hacen nada contra ese peligro, el peligro va a ir avanzando, va a pasar de las 3 a las 6, con las diferentes cosas que tú pongas aquí que suceden, a las 9, y cuando llegue a las 12 va a explotar. Va a pasar lo peor que puede pasar y quizá pues aparezcan más peligros o la situación sea peor. Tú como director de juego tienes que ir dando señales de que ese peligro existe, porque si tú no das señales los jugadores no se enteran. Tienes que ir diciendo, pues últimamente ves por las calles más vampiros de lo normal. Pues está diciendo que algo está pasando. Si los jugadores no hacen caso, el peligro va avanzando. Pasaríamos a las 6. Pues, aparte de que ya ves a muchos más vampiros de lo normal por ese barrio, está empezando a desaparecer gente. El peligro va avanzando. Los jugadores pueden hacer algo o no. Y así sucesivamente hasta que llegues a las 12 y el peligro explote. Pues, por ejemplo, tu barrio, donde tú vives, es un barrio entero de vampiros. Y tú eres el único humano que queda, por ejemplo. O el único mago que queda y van a por ti. Pues es muy difícil de escapar de un barrio lleno de vampiros que van a por ti porque es la última presa. Me lo estoy inventando, pero más o menos para que lo entendáis. Y luego, bueno, los movimientos personalizados que tenga ese
ese problema. También los enseñan a crear tormentas, es decir, a coger esos peligros, ponerles una trama común y juntarlos en una gran tormenta donde habrá un peligro que sea el ojo de la tormenta y los demás sean adyacentes, estén relacionados, ¿vale? Esto también es más un poco más avanzado, pero es bastante fácil de hacer, o eso creo. Bueno, y aquí nos va a poner tanto ejemplos de peligros y va a crear con esos peligros que ha puesto de ejemplo una tormenta, ¿vale? Para que lo entendamos. Que incluso esto lo podríamos coger como para jugarlo. Realmente, aunque no es la idea de este juego, porque la idea de los Power Byte es que se crea la partida con los jugadores, puedes intentar jugar una partida con esta tormenta y con estos peligros que te pone aquí de ejemplo. De hecho, creo que lo hice en algún momento. Las sombras, el último capítulo del libro, esto para mí sí que es unas reglas avanzadas, ¿vale? Para alguien que ya sepa manejar bien el juego, porque te enseñan a crear tus propios movimientos específicos, tanto básicos como de facción, como de arquetipo, incluso podrías crear tu propio arquetipo, ¿vale? Yo lo he leído, pero sinceramente yo no me atrevo a hacerlo porque no domino mucho los Power Byte. Es algo que toco con mucho cuidado. De hecho, me he lanzado a dirigir sombras urbanas por perder un poco el miedo a los Power Byte Apocalypse. Vale, pues es un capítulo en el que, bueno, también bastante largo, que nos va a enseñar a crear los movimientos. Bueno, aquí tenemos los créditos, agradecimientos y créditos, y también tenemos un índice analítico muy útil. Si buscamos un movimiento o una palabra clave, pues aquí nos vamos a encontrar la página en la que esté. Bueno, y aquí ya acabaría sombras urbanas. Voy a dar mi valoración final sobre sombras urbanas. Lo negativo, vale, personalmente, porque puede que a alguien esto no le afecte, es un poco Power Byte Apocalypse, con lo que eso conlleva. Es una forma de jugar, bueno, más que una forma de jugar, es una forma de explicar cómo se juega diferente y que a mí por lo menos me cuesta bastante el llevarlo a mesa como director. Como jugador no tengo ningún tipo de problema. Creo que como para empezar a jugar a rol, los Power Byte son uno de los mejores juegos que puedes jugar para empezar, sin lugar a dudas. Porque no tiene casi reglas, no hace falta saber de la ambientación porque la creas tú. Bueno, creo que como jugador está muy bien. Como director de juego, por lo menos a mí, tiene su complejidad. Vamos a decirlo que es un juego para mí complejo como el director de juego, pero eso ya digo, es algo personal mío. Negativo, personalmente nada más. Positivo, la temática de seres sobrenaturales en la actualidad en una ciudad oscura con politiqueo, a mí me chifla. Bueno, una cosa negativa es que como es un Power Byte no tiene ambientación. Me gustaría este juego con ambientación propia, pero bueno, se puede crear. La creación de personaje es una creación de personaje larga, dura 3 o 4 horas, pero te va a dar mucha información. Es fundamental y mola. Te lo vas a pasar muy bien en la creación de personaje, tanto como jugador como máster. El libro es uno de los pocos Power Byte de Apocalypse en el que voy a decir que más o menos lo entiendo, y es gracias a la cantidad, al centenar o más de ejemplos que vienen en el libro. Son ejemplos prácticos que no te dejan lugar a dudas, que te explican cómo funciona ese movimiento o cómo funciona esa explicación que te están dando. O sea, muy buenos ejemplos. Y poca cosa más sobre sombras urbanas. Os lo recomiendo, o sea, si tenéis algún tipo de inquietud sobre los Power Byte de Apocalypse o os gustan, echarle un ojo a sombras urbanas. Para mí, de todos los que he leído bastantes o casi todos los que hay en español, es el que más me gusta. Y para mí es el que mejor explicado está, también. El que mejor explicado está. Así que bueno, hasta aquí sombras urbanas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos. Hasta luego.